que escuchen el Evangelio, solamente lleva obreros para que prediquen a Cristo y a Cristo crucificado. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Así que mis hermanos, estamos ahí en Hechos 10 y vamos a comenzar con el versículo 9. Dice de esta manera. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Aquí dice que ¿recuerdan quiénes fueron enviados? Iban 2 soldados enviados por Cornelio en camino en busca ¿de quién? De Pedro, a la ciudad de Jope. Dice que ellos iban ahí, pero aquí también dice que Pedro subió a la azotea para orar. Y también nos da una hora exacta, dice, cerca de la hora sexta. Ahora versículo 10 dice, y tuvo gran hambre. Aquí vemos que el apóstol Pedro pues era humano, no era un superhéroe, no era alguien de alta estima para que digan, mira, este es un hombre poderoso que Dios ha levantado, no se cansa, no se aflige. Pero aquí dice ciertamente que él tenía hambre. Dice, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y esto, mis hermanos, era una visión dada a Pedro de parte del Señor. Mientras él estaba esperando que le cocinaran algo a él se fue a la azotea para orar. Y le vino un éxtasis, una revelación, una visión de parte del Señor. Versículo 11. Dice, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Mis hermanos, primeramente, nunca debemos de usar el término declaramos cielos abiertos al momento de nosotros orar, como para que Dios haga una apertura en el cielo literalmente, porque yo he escuchado a muchos que oran y dicen declaramos cielos abiertos, y eso, mis amados, no es una manera en cómo debemos nosotros de orar. Aquí vemos que fue un acto de Dios, es algo que Dios hizo, y no debemos nosotros pedirle a Dios que Él abra los cielos. Solamente debemos de aprender a orar simplemente, sin aparentar ser muy espirituales. Aquí solamente dice, y vio el cielo abierto. Pedro miró el cielo abierto, él no oró, y él no le pidió al Señor o él no declaró cielos abiertos, él solamente miró, que eso fue lo que Dios hizo. Lo que eso significa es una revelación de la presencia de Dios, eso es lo que eso significa. En Lucas 3:21 dice algo similar. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Es algo que Dios hace. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Así que cuando Dios hace esto es que Dios va a hacer algo. No está de nosotros de decir, declaramos cielos abiertos para orar de esa manera. Cuando esto lo vemos en las Escrituras es que Dios va a hacer algo poderoso. O Dios va a hablar. O Dios se va a manifestar. Como dije, es una revelación de la presencia de Dios. Pero noten ahí también que dice, ahí en el versículo 11 de Hechos 10, dice que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Esto era quizás como un trapo, como una sábana, que tenía 4 esquinas, 4 puntas. Versículo 12 dice lo siguiente.
en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Aquí estaba mirando Pedro ciertamente una visión que el Señor le estaba mostrando. Y en la Biblia los cuadrúpedos son animales de 4 patas, generalmente clasificados como bestias de carga, ganado o animales salvajes. Es lo que estaba mirando aquí Pedro. Quizás una vaca, un caballo, un elefante. Es lo que él estaba mirando, que estaba sobre como un manto, que estaba bajando del cielo hacia la tierra. Simbolizaban la creación divina bajo el dominio humano del cual habla en Génesis 1:26, pero también se distinguen ritualmente entre animales puros e impuros, siendo fundamentales en leyes dietéticas y de los sacrificios. Recuerdan que Dios en la ley mandaba que se sacrificaran ¿qué? Corderos, toros, macho cabrío, todo eso. Y es lo que estaba mirando aquí Pedro, en esta visión que Dios le había dado a él. En la azotea, mientras él estaba orando, mientras él estaba esperando su comida, Dios le mostró esto a él. Versículo 13 dice lo siguiente. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Aquí Dios le dice a Pedro: mira, Pedro, mata uno de estos animales y cómetelo. Ahí están, disponibles para ti. Pero aquí habían animales puros e impuros. Pero aquí la voz le dice: mata uno de estos y come, disfruta, sáciate. La ley ceremonial del Antiguo Testamento prohibía comer carne de los animales ritualmente clasificados como impuros. Ustedes pueden leer todo el libro de Levítico, pueden leer el capítulo 11 de Levítico y ustedes van a ver de cuáles animales habla ahí Dios, de cuáles no debían de presentar ellos o comer. Mis hermanos, Pedro había ido a la azotea a orar con hambre, pero él había vivido una vida sin poder comer lo que él quisiera al momento de tener hambre, porque había prohibiciones. Había algo que Dios había establecido, que no comiesen de estos animales y de estos sí. Y ya vimos que hay muchas categorías de alimentos que la ley prohibió. Como dije, pueden leer ustedes Levítico capítulo 11 en casa. Él no podía disfrutar de una cecina sabrosa, de una hamburguesa, de unas carnitas, porque Dios había prohibido comer de qué, cerdo. Él no podía disfrutar de un cóctel fresco de camarón, porque la ley dado al pueblo por Dios decía que no. Los judíos no podían disfrutar de estas comidas, de esos platillos. Si Dios viniera y nos diera esta ley a nosotros y nos encanta que comer carnitas, cóctel de camarón, no podríamos comer esto. Pero sí podemos nosotros, no somos judíos. No somos judíos. Esto no aplica para nosotros. Gloria a Cristo. Así que aquí vemos que el Señor le dice: mira, aquí están estos animales. Pedro, mata y come. ¿Pero qué hizo Pedro? Versículo 14 dice: entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pedro responde: no, Señor, nunca he comido cosa alguna, ni la comeré. Pedro quizá pensó que esto era una prueba y él expresa su devoción a la ley de Dios al momento de él decir que no. Él es obediente a la ley del Señor, a lo que él dejó escrito en la ley, que no debían de comer esto los judíos. Los judíos.
Mis hermanos, noten que esta ley Dios la dio a su pueblo y no a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. Pero hoy en día, los de la religión adventista y los israelitas, hebreos, negros y latinos enseñan que no deben comer cerdo y eso quieren implementar a los demás. Conocemos a muchos, incluso hispanos, mexicanos, hondureños, afroamericanos, que ellos quieren guardar parcialmente la ley de Dios como para aparentar ser más espirituales y para decir somos los escogidos de Dios, tratando de guardar la ley parcialmente y no completa. Los adventistas, ellos no comen cerdo porque dicen que es malo, pero yo conozco a algunos de ellos y su testimonio nada que ver. Se dicen de conocer las escrituras, se abstienen de comer cerdo, pero son impíos. Muestran caracteres que no son adecuados ante los ojos de Dios. No viven como siendo parte del pueblo de Dios. Hay otros que se abstienen de comer cerdo y beben, se embriagan, se emborrachan. Entonces, ¿de qué les sirve el abstenerse de no comer cerdo? Eso no garantiza la salvación, no garantiza el perdón de Dios, porque dejan de hacer una cosa y hacen otras peores. Así que esto iba para los judíos. Como dije, ellos quieren guardar esto y lo enseñan y lo quieren implementar a los demás. Bueno, si tanto quieren cumplir parcialmente la ley, ¿por qué no cumplen toda? ¿Por qué no se circuncidan? ¿Por qué no van hasta Jerusalén y presentan sacrificios y matan animales? ¿Por qué no cumplen toda la ley? Porque es imposible. Solamente hubo alguien perfecto, alguien tan bueno, tan justo, sin pecado, que cumplió toda la ley. ¿Que fue quién? Cristo. Jesucristo dijo, yo he venido para cumplir la ley, no para abrogar la ley. Cristo para esto vino, para él cumplir la ley en nuestro lugar, por nosotros, para después morir en la cruz, como siendo alguien que no la cumplió, como siendo un hombre, un homicida, un mentiroso, un criminal. Pero el Padre bien sabía que él había cumplido todo. Si él lo dijo, es que él lo hizo. Y hoy hay muchos religiosos que quieren ser más que Jesús, más que los judíos. Tratar de guardar parcialmente la ley cuando no pueden cumplir toda. Pero esas personas me imagino que como quiera comen hamburguesas y camarón, etcétera. ¿No creen? ¿De qué les sirve el abstenerse en comer cerdo, en no comer cerdo? Ya están como los judaizantes en la carta a los Gálatas. Quieren implementar la ley de nuevo a los cristianos. Vamos a Gálatas 4. Gálatas capítulo 4, versículo 9. Del versículo 8. Gálatas 4, 8 al 9. Vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pablo. Y él aquí está hablando o haciendo una exhortación a no volver a la esclavitud. Eso es lo que muchos religiosos de hoy en día hacen. Llevar otra vez a personas a la esclavitud y no lo están llevando a Cristo. Piensan que por abstenerse de comer cerdo o hacer otras cosas o guardar el sábado nos hace libres. Eso esclaviza. Dice el apóstol Pablo en el versículo 8.
Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Pablo les dice, ustedes quienes, habiendo llegado a conocer a Cristo, quien es la vida eterna, desean regresar a los empobrecidos ritos judíos que eran ineficaces para justificarlos delante de Dios. ¿Por qué quieren volver a esas cosas? Dice el apóstol Pablo. Estando ya en Cristo, ¿han ustedes recibido o aceptado otro evangelio del cual yo no les prediqué? Y ahora quieren ustedes volver a la esclavitud de la ley. ¿Cómo es posible? Es como decir, ahora están bajo el nuevo pacto de la gracia y desean volver al viejo pacto de las obras. El pacto de las obras no podía dar salvación al pecador. El nuevo pacto ahora ofrece garantía de vida eterna y salvación en Cristo, cuando antes no. Ellos estaban siguiendo un evangelio diferente. Eso lo dice Pablo ahí en Gálatas 1:6. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Así es como él comienza esta carta. Él en sí la comienza pues bien, saludando a los hermanos, pero de repente él dice esto: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Así es como él comienza. Después habla acerca de que ellos habían dejado el evangelio de Cristo para seguir otro diferente. Y él dice, no hay que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Y muchos hoy en día hacen lo mismo. Hablan de Cristo, pero te hablan acerca de las obras que debes de hacer para que puedas ser visto como justo delante de Dios, guardando tal cosa como el no comer cerdo, el guardar el sábado, que se encierran todo el sábado y no hacen nada, pero después salen de su cueva y viven como impíos. Y hacen otras cosas que no les agradan a Dios. Ya están igual que los católicos romanos, como las monjas cuando se meten ellas al convento y no sé qué tanto hacen, pero están sin Cristo. Necesitan al Salvador. Los que quieren hacer, los que te presentan un evangelio diferente y te dicen, mira, no comas cerdo porque es malo. ¿Por qué no hablan de Cristo? ¿Por qué no presentan a aquel que es poderoso para salvar al pecador? Hoy en día así están muchos supuestamente cristianos y se apoyan más en sus obras y no en lo que Cristo hizo en la cruz. Muchos se apoyan en todo esto y no están confiando ciertamente en Cristo Jesús. Así que ahí Pedro dice esto ahí en Hechos 10. Versículo 14 dice, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Ahora versículo 15, ahí de Hechos 10. Dice, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. La voz le dijo, come, y lo que Dios ha limpiado y permitido, no lo llames impuro.
No lo hagas, Pedro. Mis hermanos, pero ¿a qué realmente estaba apuntando esta visión con todo y los animales impuros? El Pedro mata y come porque Dios ya ha limpiado todo esto. ¿Quiénes eran las personas puras e impuras en ese tiempo? Los gentiles eran los impuros y los puros eran ¿quiénes? Los judíos. Los judíos eran los supuestamente puros y los gentiles, por ejemplo, los samaritanos, ellos eran los impuros de ese tiempo. ¿Recuerdan el relato de Jesucristo o el encuentro de Jesús con la mujer samaritana? Que debían de ir a un lado, pero ellos, los discípulos, querían dar la vuelta a Samaria, pero Jesús dijo, no es necesario pasar por aquí, porque él bien sabía que él iba a tener un encuentro con esta mujer. Y esta mujer iba a creer en el Mesías. Los samaritanos eran despreciados por los judíos. No se podían mezclar, ni comer juntos, ni saludar. Pero Cristo dice, es necesario pasar por ahí. Y eso nos deja ver que Dios no hace acepción de personas, ni Cristo. Cristo estaba dispuesto a ir a encontrarse con esta mujer para que ella pudiese creer en Él y conocerle a Él. Y después ir al pueblo y decirles, miren, vengan, aquí está el Mesías. He conocido a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Vengan. Ella no era digna de tener un encuentro con Jesús. Pero a Cristo le plació ir para que ella pudiese tener un encuentro con Él. Ahora pregunta, ¿quiénes habían creído en Hechos 8? Versículo 4 y 5. Vamos a Hechos 8. Hechos 8, versículos 4 y 5. ¿Qué dice ahí? Dice, predicación del evangelio ¿en dónde? En Samaria. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, ¿qué? Les predicaba ¿a quién? A Cristo. Aquí vemos que aquí Felipe estaba en un territorio donde no podían ir nadie a hablarle acerca de Cristo, ni los judíos. No eran dignos de ellos recibir este mensaje para la salvación de sus almas, pero aquí Felipe andaba predicando a Cristo. Ahora Hechos 8, 14 al 15. ¿Qué dice el versículo 14 ahí de Hechos 8? Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Aquí vemos el resultado de la predicación de Felipe. Ellos habían aceptado, habían recibido el evangelio, los cuales habiendo venido orando por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y ellos recibían ¿a quién? El Espíritu Santo. Ellos recibían el Espíritu Santo. Estos samaritanos eran gentiles impuros, como también los llamaban los judíos, perros. Pero ahora Dios le había placido salvarlos y limpiarlos por la sangre de Jesucristo, mediante que la fe, sin obras. Aquí vemos que Felipe fue y predicó a Samaria, les predicó de Cristo. Ellos recibieron el mensaje de salvación, creyeron. Los apóstoles oraron por ellos y ellos recibían el Espíritu Santo. ¿A los impuros? ¿A los perros?
a los indignos. Ellos estaban aquí escuchando el evangelio y siendo salvos. Ahora vamos a Hechos 8 también, versículo 34 al 38. Aquí está el encuentro de Felipe y ¿quién? El etíope. ¿Era judío? No era judío el etíope. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Aquí vemos a un hombre que está rogándole a Felipe que le diga de quién habla, de algún profeta o de él mismo, del mismo Isaías. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Aquí vemos a un hombre que estaba dispuesto, listo para siempre estar presentando y dándoles a Cristo, a los perdidos, a los impuros, a los gentiles, a los que no eran judíos. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, el gentil, el impuro: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Si has creído. Eunuco. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y él creyó el mensaje de salvación. ¿Merecía ser salvo él? No lo merecía. Porque él no era judío, no era parte del pueblo de Dios, pero a Dios le había placido salvarlo para su gloria. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le ¿qué? Y le bautizó. De esto está hablando aquí Hechos 10, mis hermanos. Este eunuco también era un gentil impuro, pero ahora salvado y limpiado por haber escuchado el evangelio de Jesucristo. Aparte, fuera de las obras. Todo esto sucedió por fe. Aquí no vemos que Felipe les dijo a ellos: miren, ya son salvos, no coman cerdo, guarden el sábado. Él no les dijo tal cosa. Ahora ellos eran libres en Cristo. Libres para vivir una vida conforme a la voluntad del Señor, no a la voluntad de ellos mismos. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Él siguió gozoso. Él no fue buscando a Felipe. Felipe, ¿dónde estás? No, él ya no lo miró, pero él siguió gozoso su camino. ¿Por qué? Porque había sido transformado, salvado, sabiendo que su confianza y su salvación estaban solamente en Cristo Jesús y no en ninguna obra. ¿Cuñado, puede apagar el ventilador, por favor? Es medio frío. Trate de subir un poquito más ahí, no sé si... Ok. Ahora que haber dicho todo esto, ¿qué tiene que ver todo este relato con Pedro y la visión? Sigamos leyendo. Ahí en Hechos 10, ahora versículo 16. Dice: esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Esta visión se repitió 3 veces con la intención de quitar la duda de Pedro, mis amados.
Dios se la mostró 3 veces. Una insistencia necesaria para un mensaje inesperado y radical y nuevo. Un mensaje que iba a trastornar al mundo entero. Solamente un mensaje, el más importante que un pecador puede escuchar, que es el mensaje de salvación. Versículos 17 y 18. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Aquí vemos que estos hombres que habían sido enviados por Cornelio habían llegado y estaban preguntando. Y llamando, preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Aquí vemos que esos 2 hombres habían llegado a su destino y estaban preguntando por Pedro. Versículos 19 y 20. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Él ya había visto la visión 3 veces y ahora él estaba pensando, meditando en la visión, en qué significa esto. ¿Qué será lo que el Señor me quiere mostrar? ¿Qué quiere decir esta visión? ¿Qué significa? Dice versículo 20. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Mis hermanos, el Espíritu Santo no es una mera energía o fuerza mecánica como lo creen algunos religiosos, que dicen que no es una persona, sino es una fuerza, sino que es una persona divina que habla y que gobierna sobre los ángeles y los hombres. Y él fue quien le dio la orden a Cornelio en los versículos 3 y 6. Vamos al versículo 3 y 6. Ahí de Hechos 10. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel del Señor de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtido, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y aquí vemos que el Espíritu, ¿qué es lo que le dice? Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Y en el versículo 19 dice, el Espíritu dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Aquí vemos que Dios habla mediante ¿quién? Su Espíritu Santo. Consuela. ¿Qué más hace? Habla, ordena, convence de pecado. Aquí estamos mirando los hechos ahora del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos. Estamos mirando los hechos de la palabra siendo predicada en el libro de los Hechos. Estamos viendo los hechos de Dios en el libro de los Hechos. Mediante la palabra siendo predicada, mediante Cristo, mediante el Evangelio, el Espíritu Santo obrando, hablando, ordenando. Levántate pues y desciende, ordenándole a este hombre, al apóstol Pedro, y desciende y le dice, y no dudes de ir con ellos. Les da qué confianza.
Confía, no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. No temas, Pedro. La niña está entendiendo el mensaje. Eso es bueno. Versículo 21 y al 23. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis. Aquí estoy. ¿Para qué soy bueno? ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y él ahí les está preguntando: Aquí estoy. ¿Para qué han venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Ellos aquí les están dejando saber a Pedro por qué es que ellos estaban ahí. Y les dicen que primeramente Cornelio, y lo describen que era un hombre, un varón justo y temeroso de Dios, y que tenía buen testimonio en toda la nación de los judíos, porque él daba limosna, ¿se recuerdan? Él hacía buenas obras. Y después le dicen que él había recibido instrucciones de un santo ángel, y que ese ángel les había dicho a ellos que fueran por él a Jope, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Lo que tú, Pedro, nos vas a decir, lo que tú vas a hablar. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Aquí vemos que iban con él otros creyentes. Otros hermanos lo acompañaron. Aquí vemos unidad. Aquí vemos que ellos pues no querían dejarlo quizás solo, o quizás ellos estaban ansiosos para ver qué es lo que Dios iba a hacer a través de Pedro, al momento de ellos llegar a la casa de Cornelio. Versículo 24. Al otro día entraron a Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Aquí Cornelio llamó a sus compañeros más cercanos para que pudieran escuchar lo que Pedro tenía que decirles. No eran cualquier personas, sino eran los que más cerca estaban a Pedro. Quizás los de más confianza, amigos cercanos. Estaban ahí con una gran expectativa por conocer lo que Dios estaba haciendo en él, para él y a través de él. Ansiosos, esperando. ¿Qué será? ¿Por qué es que este ángel le dijo a Cornelio que enviara a traer al famoso Pedro? ¿Qué va a pasar? Versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies, ¿qué hizo? Adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Él no dijo: soy apóstol, soy el llamado por Jesús, soy el especial, soy el que anduvo con Jesús. No, él le dice: levántate, yo mismo también soy hombre. Notemos que la presencia de Pedro causó una inmensa reverencia en Cornelio, pero Pedro, con humildad, respondió expresando que era igual que el gentil. Él no le dijo: sí, póstrate ante mí, soy un judío y tú eres un gentil, adórame. No, él le dice: también soy hombre.
Eso significa que era igual de pecador, igual de imperfecto que cualquier otra persona, siendo él el apóstol Pablo. Muchos hoy en día, mis amados, se autonombran profetas y apóstoles, y es como que ellos buscan la adoración, la admiración de los congregantes, siendo más que Pedro. Igual que los papas también, le besan la mano. El Papa de Roma, se postran ante él. Aquí vemos que el mundo hoy en día adoran a los artistas, adoran a los deportistas, adoran a todos los que están en la televisión, les rinden homenaje. Hoy vemos que las imágenes a los santos, a la Virgen María, a todas estas cosas les rinden adoración y dicen, no las adoramos, las veneramos. Pero si les llevan mañanitas y todo esto, es adoración. Aunque digan que no es adoración, es admiración. Y aquí vemos que Pedro le dice a él, no lo hagas. No lo hagas. Levántate, soy hombre. Soy pecador, soy imperfecto, soy impuro. Soy indigno. Siendo judío, no merezco la adoración. Levántate, oh gentil. Levántate, oh Cornelio, centurión. Versículo 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Aquí vemos que no solamente estaba Pedro, sino que habían muchos que se habían reunido, estaban en espera de la llegada de quién, de Pedro. No por él, sino por lo que él iba a hablar. Mis hermanos, cuando ustedes vengan a este lugar, no estén esperándome a mi persona, estén esperando lo que Dios tiene para sus vidas. Hoy en día hay muchos que van en busca y detrás de estos hombres que supuestamente Dios usa para hablarles y dar profecías, y no están predicando la palabra del Señor. Están diciéndoles, Dios me ha mostrado, me ha revelado, he visto una visión, y la gente va esperando más estas cosas que para nada edifican. Esto es lo que edifica. Esto es lo que santifica. Esto es lo que va a cambiar tu corazón, tus deseos. Esto es lo que va a matar tu pecado, tus deseos pecaminosos. La palabra de Dios es poderosa. Más cortante que una espada de doble filo. Penetra hasta tu corazón, te hiere. Pero no para matarte, sino para transformarte. Aquí vemos que ellos estaban esperando lo que Pedro les iba a hablar. No estaban esperando en sí a Pedro, pero Cornelio sí se postró. Se puede comprender siendo un gentil, pero aquí vemos que Pedro le dice, no lo hagas. Mis hermanos, una y otra vez vemos que los hombres de Dios eran imperfectos. Al igual que el apóstol Juan, también él cuando ve a ese ángel, también se postra y le dice, levántate, soy consiervo tuyo, soy siervo de Dios. Servimos al mismo Dios. Ni el ángel recibió la adoración. Ni el ángel, un ser celestial, ni él quiso la adoración porque él bien sabía que solamente Dios y Cristo merecen toda la adoración, la alabanza.
Versículo 28. Y les dijo: varones, ¿sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero? Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Eso es lo que la visión le reveló a Pedro. Que tanto como los animales habían puros e impuros, Dios le dijo a Pedro: mira, Pedro, son pecadores, sí, pero no llames a nadie inmundo ni común. Él bien sabía que era algo abominable si otro judío quizás lo miraba a él con los extranjeros. Pero él dice: pero aquí hay algo maravilloso, algo extraordinario, pero a mí me ha mostrado Dios que somos iguales. Somos iguales. Esto es lo que Dios le había mostrado a Pedro mediante la visión, que tanto como los animales impuros, no comestibles, y los gentiles, ahora ambos eran limpios. ¿Quiénes habían creído cuando Pedro predicó? Cuando Felipe predicó, perdón. Los samaritanos, los impuros. El eunuco creyó. En su primer discurso, ¿a quiénes le predicó Pedro? A los judíos solamente. Pero a este momento él ahora había entendido que ahora también para los gentiles había salvación. Había esperanza de vida eterna. Había perdón de pecados. ¿Para qué fue traído aquí Pedro entonces? Versículo 29. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Ahora sí vamos a leer versículo 30 al 48. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que hasta ahora yo estaba en ayunas, y en la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir, has respondido, has obedecido, Pedro. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado, Pedro. Estamos aquí para escucharte. Estamos aquí para poner atención. Ahora debes de hablar. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Eso es lo que la visión le hizo entender a Pedro. Que Dios no hace acepción de personas. En el Antiguo Testamento vemos que los impíos, que los no judíos también eran salvos por fe, por haber puesto su confianza y su fe en el Mesías, que habría de venir. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es por fe. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos.
Y eso quiere decir, mis amados, creyentes y no creyentes. Cristo es Rey, Cristo es Señor, Él gobierna, Él reina. Y sigue diciendo ahí, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Ustedes han escuchado cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ustedes han escuchado las maravillas y los milagros, las señales, prodigios que Jesús ha hecho. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. A quien mataron colgándole en un madero. Pedro les dice, nosotros somos testigos. Nosotros, los apóstoles, los discípulos del Señor, somos testigos de su muerte, de cómo Él fue colgado en un madero por pecadores. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Él murió ciertamente, fue sepultado, pero al tercer día, Él le dice, resucitó con poder y gloria. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. No les mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Él es juez. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Pedro aquí les dice, aquí los profetas habían anunciado de Jesucristo, el que iba a venir, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ellos también dijeron que si creyeren en Él, iban a recibir perdón de pecados por su nombre, no por obras. Por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Entonces era algo glorioso. Era algo majestuoso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Quiénes eran los fieles de la circuncisión? ¿Para quién era la ley de la circuncisión? Aquí estaban los judíos, los hermanos que habían ido con Pedro, que estaban en Jope. Los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron ¿qué? Atónitos, maravillados de que también sobre los gentiles se iba a derramar o se derramó el don del Espíritu Santo. Estaban como, esto es lo que Dios hace. En verdad, Dios no hace acepción de personas. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Qué impide? Si hay agua, que sean bautizados también como nosotros. Son gentiles. Los tenemos como impuros, pero ahora a Dios le ha placido también derramar el Espíritu Santo sobre ellos, no siendo judíos, sin obras, solamente por haber creído en Cristo. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Para qué fue Pedro ahí? ¿Con qué propósito? ¿Para hablar acerca de su testimonio?
para decirles, miren, no coman cerdo, camarón. Él fue y les predicó de Cristo. Mis hermanos, lo mismo que hizo Pedro en el día de Pentecostés, hizo también con la casa de Cornelio. Les predicó el evangelio. A una casa impura, inmunda, común, indigna de la gracia de Dios, del perdón de Dios, de su misericordia. Ahí llegó la salvación. No es que Pedro fuera la salvación, sino que él traía el mensaje de salvación. Es el sermón. Salvación en una casa impura. ¿Quién iba a pensar esto? Todo está orquestado por Dios. Pedro no tenía planes de ir y encontrarse con este soldado de un alto rango, con una posición magnífica. Él nunca pensó, ni le cruzó por su mente esto, sino que aquí había algo planificado y orquestado por Dios para la gloria de Dios. Ahí dice que ellos hacían ¿qué? Magnificaban a Dios. Es lo que Dios busca: gloria, alabanza, reverencia. Él es quien salva. Él es quien perdona los pecados. Él es quien redime, quien justifica. Solamente por fe, mis amados. Ese es el mensaje tan importante que un pecador puede escuchar. No es Cristo y las obras. No es Cristo y tu obediencia a hacer o a cumplir normas o hacer tales obras. No es eso. ¿Acaso Pedro les dijo a ellos, diezmen, denme sus diezmos, ayunen una semana, declaren cielos abiertos para que sean salvos? Aquí no vemos que Pedro usó manipulación alguna, como lo usan algunos pastores de hoy en día. Me imagino que él les presentó a Cristo y les dijo, tienen que arrepentirse de sus pecados. Crean en Cristo, porque si no, sufrirán la condenación eterna. Él fue a lo que iba, y ellos estaban gozosos, y le rogaron a Pedro que se quedase algunos días con ellos. Pedro, por favor, quédate con nosotros. Quédate. Esto era lo que era la visión. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Ya no hay gentiles, ni griegos, ni esclavo, ni varón, ni mujer. En Cristo somos uno. Aquí ya no hay para levantar bandera, decir soy cubano, mexicano, hondureño, puertorriqueño y sentir ese orgullo. Mis amados, somos de Cristo. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Somos propiedad de Él porque Él compró a su iglesia. Por el derramamiento de sangre. Eso lo hizo por ellos y por nosotros. Así que si tú crees que Dios no pueda salvar a alguien que tú veas tan pecador, que ofenda a personas, que hable unas palabras vulgares y que nunca quiera él escuchar acerca del Evangelio, las palabras de Dios, para Dios no hay imposible. Si te encuentras con alguien de duro corazón, que desprecia el Evangelio, desprecia a Dios, su palabra, para Dios no hay imposible. Eso es lo que nos enseña
Todo esto. Con ese propósito Dios le mandó ahí para salvar a un hombre y a otros más que temían a Dios y conocían quizás parte de la ley, pero igual estaban perdidos y muertos sin Cristo. Él tenía favor con el pueblo, Cornelio, hacía unas obras. Todo esto subió ante la presencia de Dios. Dios miró esto de agrado, sí, pero estaba sin Cristo, estaba muerto, estaba perdido. Necesitaba lo esencial, lo más importante, creer en Cristo. ¿Qué más nos enseña esto, mis amados? Que Dios tiene todo planificado en cómo, cuándo y dónde Él salva al pecador. Puede ser aquí, puede ser en la calle, en un hospital, en nuestro trabajo, en escuelas, si los jóvenes, niños presentan y dan de Cristo. Dios no hace acepción de personas. Es lo que aprendemos aquí. Y los israelitas, hebreos, negros y latinos dicen que para el hombre blanco no hay salvación porque él es el diablo. Ellos tienen eso en mente de la esclavitud que trajeron de África. Ellos todavía tienen ese odio, ese rencor arraigado en sus corazones y ellos enseñan que para el hombre blanco no hay salvación porque él es el mismo diablo. Vean, todas esas religiones están enseñando cosas contrarias a las escrituras. Y en México se está levantando mucha esa religión. Los hebreos israelitas. Y son mandados por hombres de aquí de Norteamérica. Pueden ver videos de ellos, se ponen una túnica morada, se paran enfrente de las iglesias católicas y vemos cómo la gente se burla, se mofa de ellos. ¿Por qué? Porque no hay autoridad. Cristo no los respalda, no tienen a Cristo, no tienen el Espíritu Santo y vemos cómo la gente se burla de ellos y ellos, ¿qué pueden defender? ¿Quién los respalda a ellos? Dios no. Cristo no. Porque ellos enseñan que deben de guardar el sábado y deben de abstenerse de no comer cerdo. Y no presentan al único Rey Salvador que es Jesucristo. Hay salvación para morenos, blanquitos, altos, chaparritos, gorditos, flaquitos, ricos, pobres, educados, no educados. Para el homosexual, para el que no lo es. Para todos hay salvación. Es lo que este sermón nos enseña, mis amados. Y Pedro bien lo sabía. Así que lo que estos hombres israelitas, hebreos, los negros y latinos, al momento de ellos decir que para el hombre blanco no hay salvación, ellos están manifestando que dentro de sus corazones todavía existe el odio, rencor y no hay amor hacia el prójimo. Aquí no vemos al apóstol, a Saulo de Tarso, ni a Pedro, ni a Felipe, solamente predicándoles a los judíos. Ellos fueron a donde el Espíritu Santo los llevaba y hacían la voluntad del Señor. Y estos religiosos israelitas, hebreos, negros y latinos, ellos solamente reclutan a morenos y a hispanos. Nunca vas a ver a un hombre blanco con ellos porque ellos odian a la raza blanca. Eso es algo diabólico, antibíblico. Eso es de las tinieblas, no es de la luz, no es de Dios, no proviene de Dios. Y muchos están siendo arraigados, arrastrados por todo esto. Malas doctrinas, falta de conocimiento de las Escrituras. Aquí vemos
que la salvación llegó a una casa impura. La salvación llegó a hombres, quizás mujeres, impuros, indignos de salvación. Así que, mis hermanos, prediquemos. No miremos si vemos a un hispano y alguien que no es hispano y preferimos hablarle a alguien que es hispano y alguien que no es. Prediquémosles a todos. En inglés, en español, como podamos, pero presentemos de Cristo, que tenemos los medios. Oremos. Padre, Señor, en esta hora te damos las gracias, Señor, por este momento que nos has dado. Señor, gracias porque tu palabra, Señor, pues ha impactado